Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. El domingo pasado celebrábamos la solemnidad de Pentecostés. Inmediatamente después de la solemnidad de Pentecostés, celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y después de la solemnidad de la Santísima Trinidad viene Corpus Christi. Hoy se nos invita a reflexionar sobre ese misterio del Dios uno y trino. Es interesante porque al terminar Jesús su ministerio, celebramos su ascensión, luego no nos quedamos solos, celebramos la solemnidad de Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, y ahí estamos hablando de tres personas. El Antiguo Testamento, la figura que sobresale, ¿cuál es? La figura de Dios, Dios Padre, Dios que llama a su pueblo Israel, mi hijo, llamé a mi hijo de Egipto. Esa relación paternal entre Dios y el pueblo, Dios y su pueblo, al que lo protege, lo asiste, lo protege. Pero San Juan en el capítulo 3, versículo 10, dice, llegada la plenitud de los tiempos, San Juan en el prólogo, capítulo 1, dice, llegada la plenitud de los tiempos, aquí hay un tiempo, aquí para atrás, donde el Padre es el que vela por su pueblo, es el que se revela, pero cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios abre un espacio y revela a su Hijo, envía a su Hijo. Algo, hermanos, nuevo, desconocido totalmente. Incluso cuando Jesús mismo se revela como el Hijo de Dios, va a ser un caos, una cosa muy, muy fuerte dentro del pueblo de Israel. Recuerden que una de las luchas por las cuales ellos más han perecido es por defender su fe monoteísta, en la creencia en un solo Dios. Pero si de repente Jesús viene y dice, yo soy el Hijo de Dios, entonces están hablando, bueno, entonces ¿cuántos dioses hay? O sea, también tenemos que pensar esto en la mentalidad hebrea, ¿verdad? Escuchar que Dios tiene un hijo, entonces estamos hablando de dos dioses, no uno solo. Eso fue lo que vieron ellos a primera vista. Pero luego Jesús va a empezar a explicar, el Padre y yo somos uno. Y cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta para creer en ti. Y el Señor mismo le dice, Felipe, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me conoces. ¿No sabes que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque yo estoy el Padre y el Padre está en mí. ¿Ve? No está hablando de división, está hablando de unidad. Pero luego Jesús, cuando termina su vida pública, les habla, conviene que yo me vaya, porque así vendremos el Padre y yo a hacer morada en ustedes. Así, si yo me voy, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Y no les digo, que le pidan al Padre, porque yo estaré ahí, viendo qué es lo que necesitan. Y todo lo que ustedes pidan, yo lo concederé. Miren qué cosa más interesante. Ahí está el dogma, ahí está el misterio. Dios uno y trino. En teología se distinguen de esta manera las tres personas. Dios Padre, Creador. Dios Hijo, Redentor. Y Dios Espíritu, Santificador.
tres personas distintas. Y a estas tres personas, ¿dónde las descubrimos? En los diferentes tiempos de la historia de la salvación. Hay una primera parte de la historia de la salvación donde es el Padre el que actúa. Luego hay otra parte de la historia donde es el Hijo el que actúa. Pero terminando la vida pública, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién empieza a actuar? El Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que esta, ¿cuál es? Es la era, es el tiempo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y a cada uno de ellos, a cada una de estas tres personas, las hemos ido distinguiendo en los diferentes momentos de la historia de la salvación. Tenemos que creer en Dios que es un Padre, pero también tenemos que creer en Dios que es Hijo, y también tenemos que creer en Dios Espíritu Santo, porque la misma, no es que miren hermanos, esto es una de las cosas increíbles, sobrenaturales de este misterio, y es que para comenzar, de la Santísima Trinidad solamente podemos hablar lo que la Sagrada Escritura nos dice, y no podemos hablar más de lo que la Sagrada Escritura nos dice. ¿Qué nos presenta la Sagrada Escritura? Un cuadro hermoso donde nos hace ver las tres personas en diferentes lugares, en diferentes situaciones, es en el bautismo del Señor. Cuando Jesús entra al Jordán, Él se bautiza y de repente se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo, mi predilecto, en quien me complazco. ¿Ve? La voz del Padre que está arriba, el Hijo que está abajo y el Espíritu Santo que baja en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Entonces, ¿qué significa? Que allí hay tres fuerzas, hay tres personas, pero unidas en una sola, y se utiliza la palabra sustancia, un solo ser. No son tres dioses, sino un solo Dios que actúa de diferentes maneras, tres maneras de actuar. En teología se habla también tres formas de trabajar. Dios que trabaja, Dios Padre que está trabajando, pero ahí está el Espíritu Santo y el Hijo. Dios Hijo que está redimiendo, pero ahí está el Padre y ahí está el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo que está santificando, pero ahí está el Padre y el Hijo también en ese Espíritu. Cuando Jesús ora en el huerto, acuérdense hermanos, este cuadro tan hermoso, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo está orando, postrado en tierra, ora al Padre. El Padre está en el cielo, ¿verdad? Y está orando a Él, está hablando con el Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese cuadro, hermanos, es el que nos tiene que hacer ver a nosotros, descubrir esa unidad en la Trinidad. El Padre que crea al hombre, pero el Hijo que es el que se ofrece para redimirlo, y el Espíritu Santo que lo está santificando. Cuando los papas, los santos padres han hablado de la Santísima Trinidad, se nos invita a reflexionar en la unidad de la Trinidad como el querer que Cristo quiere para la iglesia. Cuando lo escuchábamos durante estos días, que Él mismo decía: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú estás en mí y yo en ti. El Hijo está actuando, pero es la voluntad del Padre y es la fuerza del Espíritu Santo actuando. Viene el Espíritu Santo y es, vamos a decirlo así, de cierta manera, esta es la era del Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo, pero no significa que el Padre se va, el Hijo se va y dejan al Espíritu Santo actuando, no, solo, no, porque el Espíritu Santo nace, brota del amor del Padre y del Hijo. Y por eso la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la presencia del Padre y del Hijo. El amor, vamos a decir aquí, aquella fuerza que nace del amor del Padre y del Hijo, esa fuerza espiritual es la que viene a posarse sobre cada uno de nosotros. Por eso
en 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios habita en nosotros, porque es a través del Espíritu Santo que viene y mora en cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo, hermanos, si vamos a hablar que es el tiempo de trabajar, santifica, sí, pero ¿a través de qué? ¿A través de qué obra el Espíritu Santo? A través de los sacramentos. El bautismo es obra del Espíritu Santo. La confesión es obra del Espíritu. La unción de los enfermos, obra del Espíritu Santo. La consagración, acuérdense lo que dice el sacerdote en el momento que envía, Señor, el Espíritu Santo sobre este pan y este vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Envía el Espíritu Santo. Y así todos los demás sacramentos, es la acción del Espíritu Santo la que está santificando. Pero ese Espíritu Santo es la presencia de Dios Padre y Dios Hijo entre nosotros. Por eso una ocasión una persona decía, Padre, ¿y por qué no será que se pone celoso Dios Padre si uno solo le pide al Hijo y se pone celoso el Espíritu Santo y el Padre? No se ponen celosos. Pero sí debemos aprender a tener una oración trinitaria. Debemos aprender a tener una oración trinitaria. Y cuando hablamos de una oración trinitaria significa aprendamos a hablar con Dios como nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre. Y es nuestro Padre y nos ama y envió a su Hijo. Y es un Padre que se preocupa por nosotros. Y de hecho Jesús mismo nos enseña a hablar con Él. Cuando nos dio el Padre Nuestro, nos dijo, oren así al Padre. Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro. Oren al Padre, oren. Debemos aprender a dirigirnos a nuestro Padre del cielo como hijos confiados y abandonándonos en su divina misericordia. A Jesús no lo podemos llamar Padre. Hay unas personas que dicen nuestro Padre Jesús. No, Jesús no es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano. Y por ser nuestro hermano nos ha adoptado. A todos nosotros nos ha adoptado como hermanos y nos hace ¿qué? Hijos de Dios. Es por Él que somos hijos de Dios, porque Él al adoptarnos como sus hermanos nos hace miembros suyos y entonces nos presenta a Dios nuestro Padre como sus hermanos. Él es nuestro hermano, Jesús es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Salvador, quien vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, quien murió en la cruz por nosotros, quien resucitó y subió al cielo, pero también quien envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y la oración al Espíritu Santo es esa fuerza que viene de lo alto y la cual necesitamos cada día nosotros. ¿Para qué? Para poder levantarnos, para poder tener fuerza, para poder llenarnos de la presencia de Dios en nuestra vida. Y como decíamos el día de ayer, estos solamente son algunos dones nada más del Espíritu Santo, pero hay muchos otros más. Pues pidamos al Espíritu Santo que envíe el temor de Dios, el don de piedad, el don de ciencia, don de fortaleza, don de consejo, don de entendimiento, don de sabiduría. Esos son los dones con los cuales el Espíritu Santo enriquece a la iglesia. Son sus dones, pero también hay carismas del Espíritu Santo y muchos otros más dones, los cuales necesitamos. El don de la capacidad de escuchar, el don de poder hablar palabras que lleguen al corazón de aquellas personas, la capacidad de ver más allá de lo que está en mis ojos, porque a veces, hermanos, decimos que los ciegos son solamente aquellas personas que andan con una varita, ¿verdad?, en la calle, o aquellas personas que no pueden ver nada, un ciego, pero es que nosotros podemos ser ciegos también. Y es ahí donde necesitamos la fuerza, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos venga a ayudar a hacer ver aquello que con nuestros ojos del cuerpo no lo podemos ver, o con nuestro entendimiento, nuestra capacidad de razón no la podemos comprender. Pues ahí necesitamos que el Espíritu Santo venga y abra nuestro entendimiento. Hermanos, cuánta ceguera hay en el mundo, cuánta ceguera, cuánta oscuridad.
¿Cuántas personas están caminando hacia su propia destrucción y no son capaces de verlo? ¿Cuántas personas están viendo el mal que hay aquí, pero vamos hacia ese camino, hacia nuestra propia destrucción? Es ahí donde necesitamos el Espíritu Santo. Recuerden esto, que es muy importante. Antes de la fiesta de Pentecostés, nos dice la palabra de Dios que los discípulos eran temerosos, se escondían, tenían miedo, no hablaban. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, se les abrió el entendimiento, entendieron todo lo que estaba en las Escrituras y comenzaron a hablar con una soltura, comenzaron a hablar con una fuerza, con una convicción, porque hasta entonces habían entendido lo que decían las Escrituras. Hermanos, eso es increíble. Eso es increíble. Yo cuando leo ese texto me sorprendo y digo, ¿cuál fue el cambio, verdad? O no sé si a ustedes les ha pasado que de repente están, bueno, ¿y cómo será esto, verdad? ¿Y cómo será esto? Y están quebrándose la cabeza, pensando en esto, y de repente, ¡pum!, como que se prende el foco y dice, esto es. No sé si a ustedes les ha pasado, que de repente como que hay una parte de la mente que no ha logrado captar una verdad, una realidad, y dice, es que esto es lo que tengo que hacer, ¿verdad? O de repente tienen un problema, una dificultad, y dice, Dios mío, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago, Dios mío? ¿Cómo hago? Y ¡pum! De repente, esto es lo que tengo que hacer. Aquí está la respuesta. ¿Nunca les ha pasado eso? Pues eso fue lo que pasó con los discípulos. Su mente estaba embotada, su mente estaba aturdida, pero cuando recibieron el Espíritu Santo, de repente se les abrió el entendimiento y pudieron comprender todo tal cual era. Este es el camino, ¿ve? Esta es la verdad. Esto era lo que nos decía el Señor, esto era lo que significaba. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros quizás no podremos estar actuando de esa manera? Ciegos, que no somos capaces de razonar. Y de repente quizás necesitamos el Espíritu Santo para decir, es cierto, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que decir, estos son los pasos que tengo que hacer. Es cierto lo que me dijeron, yo estoy equivocado, pero para hacer eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, el Padre, Dios nuestro Padre, terminemos esto. Dios nuestro Padre ya hizo lo que tenía que hacer. Dios Hijo ya hizo lo que tenía que hacer. Jesús ya no va a venir de nuevo a darnos otro evangelio. De hecho, San Pablo mismo nos lo dice, ¿verdad? Ya está dado. El evangelio que tenemos que creer ya está dado. Ahora es la presencia del Espíritu Santo. Y así como el pueblo de Israel se cerró a la palabra de Jesús, a aceptar a ese Dios Salvador, también nosotros podemos cerrarnos también para no poder dejar entrar el Espíritu Santo, y que en esta que es su tiempo, que es el momento de obrar del Espíritu Santo, cerremos nuestro corazón y el Espíritu Santo no obre, porque nuestra mente no quiere escuchar. Como lo decíamos ayer en la Santa Misa, ¿verdad? Aquel pueblo duro, rebelde, que por más que el Señor le da razones, le muestra motivos por los cuales Él está actuando, aquel pueblo no quiere entender. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Por eso necesitamos pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que venga Dios Espíritu Santo a descubrir la grandeza y el amor del Padre hacia la humanidad y valorar y llenarnos de todas esas gracias que Jesús nuestro Señor nos concede a cada uno de nosotros a través de su pasión, muerte y resurrección. Abramos pues nuestro corazón al Espíritu Santo y dejémoslo que sea Él quien actúe, santifique, fortalezca y guíe la iglesia, nos guíe a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.